Hola, ¿cómo han estado? Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra de Dios en un día muy precioso, un día caliente, soleado, pero vamos a hablar acerca, de lo que Dios tiene aquí en su palabra, en el libro sagrado, en el libro de los libros. Vamos a hablar acerca de la seguridad del perdón que enseña la palabra de Dios y que ofrece Dios, ya que es un tema a veces difícil para algunas personas, el poder perdonar cuando le han hecho algo, cuando lo han ofendido. Y pues es muy necesario el perdón, perdonarnos los unos a los otros, ya que el pecado, el que lo perdona es Dios. Pero aquí las ofensas, a veces, ya ven que ofendemos a veces con palabra, con hechos, de una forma u otra. Pero antes de eso vamos a dirigirnos hasta el trono de la gracia para así pedir ayuda del cielo, que nos ayude a desarrollar este tema y a poderlo entender. Oremos. Nuestro Dios que está en los cielos, Señor, ayúdanos a comprender este tema tan crucial, tan importante acerca de la seguridad del perdón, que podamos entenderlo y asimismo, si hemos ofendido a alguien, que lo perdonemos, que tú nos ayudes también a ser perdonados. Que, Señor, la honra y la gloria sea siempre para ti y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, sea el que nos enseñe en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí en Primera de San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Dice el verso 24. Recuerden que estamos hablando acerca de la seguridad del perdón. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el Señor Jesucristo. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros hemos sido sanados, perdonados nuestros pecados, porque ya que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, murió por nosotros, y por esa herida nosotros fuimos sanados de nuestros pecados, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y vamos a ir al libro del profeta Isaías, del Antiguo Testamento, capítulo 43, y vamos a leer el versículo 25. Isaías, capítulo 43, y el versículo 25. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Cómo podemos estar seguros del perdón de nuestros pecados? Veamos que el versículo 25 del profeta Isaías nos responde. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Quién es el que borra nuestras rebeliones, nuestros pecados? Dios. Y no me acordaré de tus pecados. Dios promete que nunca más se acordará de nuestros pecados. Y en el libro de Hechos, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 3, y el versículo 19. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. No se les olvide conseguir una Biblia, para que así puedan ser bendecidos, puedan ser beneficiados sobre este tema. Ok, Hechos capítulo 3 y versículo 19. En primer lugar, debe haber arrepentimiento. Eso es lo primero que debe haber en nosotros, que nos arrepintamos. Así que, dice la palabra de Dios en el versículo 19 de Hechos 3. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué debemos de hacer? Arrepentirnos y convertirnos.
para que sean borrados vuestros pecados. Es un requisito para que puedan ser borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se imaginan? Eso lo promete y lo dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a San Mateo capítulo 27. Aquí mismo en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Capítulo 27. ¿Cuál les dije? Capítulo 27, ¿verdad? Ok, capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 3 al 5. Sí, del capítulo 3 al 5. Por ejemplo, viendo aquí la palabra de Dios, el arrepentimiento de Judas no fue genuino. Él fue y se ahorcó después de que había vendido por 30 monedas de plata al Señor Jesucristo. Y se ahorcó de un árbol seco, de una rama que estaba seca, y se cayó, y pues los perros se lo comieron, o sea, se comieron la sangre, el cuerpo. Entonces veamos pues el versículo 3 del capítulo 27 de San Mateo. Fíjense lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente, porque él vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando, el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Voy a encender el camión porque está demasiado caliente. No quiere hacerle ruido, pero ahí disculpen, perdón. Lo tenemos que hacerlo, está demasiado caliente aquí adentro del camión y también afuera. Dice que arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este no fue un arrepentimiento genuino, sino que él se sentía culpable, porque uno no se va a quitar la vida. Cuando se quita la vida es algo, o sea, que se está haciendo, es algo incorrecto, o sea, algo que no está bien. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 3. Libro de los Proverbios capítulo 28 y versículo 13. O sea, si hubo arrepentimiento y confesión sincera, seguirá el abandono del pecado. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento y una confesión sincera de nuestros pecados a Dios, entonces sigue abandono del pecado. O sea, realmente es lo que va a seguir, abandonar el pecado. Capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Te imaginas lo que dice la palabra de Dios? Si nosotros encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar, vamos a seguir ahí, vamos a seguir en el pecado. Mas el que los confiesa, dice la palabra de Dios, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quién alcanza misericordia? La persona que confiesa su pecado y se aparta, alcanzar misericordia. Ahora vamos al libro de San Mateo capítulo 6, Nuevo Testamento. El libro de San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. San Mateo capítulo 6,
versículo 14 y 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí está Mateo capítulo 6, para leer el versículo 14 y 15. O sea, nosotros debemos de tener una actitud de perdón, o sea, para nuestro prójimo, hacia nuestro prójimo, y debemos de orar por nuestro prójimo, por aquel que nosotros hemos ofendido, con el que estamos en problemas, con el que a veces, pues, como dice la palabra de Dios, orad por vuestros enemigos. Cuando estamos así, es como si fuera nuestro enemigo. Porque el versículo 14 y 15 dice, de San Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos a los hombres, o sea, las ofensas, nuestras ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, nuestras ofensas, y también cuando ellos nos ofenden, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y quién es nuestro Padre Celestial? Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que si nosotros no perdonamos al que nos ha ofendido, al que nos ha hecho daño, tampoco Dios, nuestro Padre Celestial, nos perdonará a nosotros, no nos perdonará nuestras ofensas. Así que es necesario perdonar a aquel que nos ha ofendido, con el que estamos en problemas. Ahora leamos, vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 23. Libro de San Lucas 23. Libro de Lucas, el capítulo 23. Libro de Lucas, ¿cuál les dije? Capítulo 23. Y para leer, por favor, el versículo 34. Lucas 23, 34. Jesús, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para con los que lo clavaron en la cruz, los que lo crucificaron, los que le clavaron en las manos, en los pies, esos clavos tan gruesos y tan largos, tan grandes, pidió perdón por ellos, por aquellos que lo estaban clavando en la cruz. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesús. Así que nosotros debemos de hacer lo mismo con los que nos han ofendido, con los que no les hablamos, a los que les debemos de perdonar, a los que nos han hecho daño. Debemos de pedir también perdón. El mismo Señor Jesucristo pidió perdón por ellos en la cruz. Versículo 34 pues de Lucas 23 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que lo estaban crucificando, los que le gritaban, crucifícale, crucifícale. Y también dice, y repartieron entre sí sus vestidos, su túnica, lo que traía puesto el Señor Jesucristo. Y echando suertes, echaron suertes sobre el vestido, sobre lo que traía puesto el Señor Jesucristo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo que estaba viendo también el Señor Jesús, lo que estaban haciendo ellos. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para quien se quedaba con ellos. Y esto ya lo venía diciendo el libro de Salmos, para si lo pueden ver, si lo quieren ver después, Salmos 22, 18, donde estaba profetizado esto de que echaron suertes sobre el vestido del Señor Jesucristo. Veamos ahora Mateo capítulo 21 y versículo 22. Mateo 21, 22, por favor. Nosotros lo que debemos de hacer es de creer en el perdón. Debemos de creer en el perdón de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado. Debemos de creer en ese perdón que Dios ofrece. San Mateo capítulo 21 versículo 22 dice, pues, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Qué debemos de hacer
para obtener el perdón, creer cuando lo estamos pidiendo. Cuando nosotros estamos orando a nuestro Padre Celestial debemos de creer, porque aquí la palabra de Dios nos lo ordena, nos lo dice. Y todo lo dice, dice todo, no nomás algunas cosas, dice todo. Y todo lo que pidieres en oración, cuando tú ores, dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Si nosotros creemos, si tenemos fe en eso que estamos pidiendo, lo vamos a recibir. Pero si no creemos, no lo vamos a recibir. Aquí la palabra de Dios dice. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 y versículo 6. También aquí en el Nuevo Testamento. Libro de Santiago, capítulo 1 y verso 6. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro gran Dios. Libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 6. Pero antes de eso, Dios ha prometido perdonarnos. No se te olvide eso. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha prometido? Perdonarnos. Y no deberíamos ofenderlo, dudando de sus promesas. No debemos decir, eso no es verdad, eso no es cierto. Dios no puede hacer eso. Nosotros ofendemos a Dios cuando no creemos lo que Él promete en su palabra. Porque la palabra de Dios está llena de promesas. Promesas que se cumplen. Porque Dios ha prometido, recuerda esto, perdonarnos. Y no deberíamos nosotros ofenderlo dudando en nada, ni siquiera lo más mínimo. No debemos de dudar de sus promesas. Porque ahora sí leamos la cita bíblica. Santiago 1, capítulo 1 y versículo 6. Pero pida con fe. ¿Cómo debemos de pedir a Dios cuando oremos? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida, lo vuelvo a repetir, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice, a la onda del mar. Aquí dice en esta versión, onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No debemos dudar nada de lo que la palabra de Dios dice. Debemos de pedir con fe. Cuando pidamos a Dios debemos de pedirlo con fe, no dudando nada. Lo dice la palabra del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, del Dios único, del Dios verdadero, de nuestro gran Creador, el Padre de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, por favor. Aquí para adelante. 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 1. O sea, ¿por qué nosotros debemos de creer en Jesús? ¿Por qué debemos de creer en el perdón? 1 de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que Jesucristo es nuestro abogado. Nuestro perdón puede realizarse por medio del Señor Jesucristo, que está abogando, hablando ante el Padre, o sea, por nosotros. O sea, Dios es único y verdadero. Fíjense también aquí en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Te imaginas? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? De toda maldad. Así que Dios perdona nuestros pecados. Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración y responder conforme a su voluntad. Pero Él espera que lo pidamos con fe, como lo hemos leído, no dudando nada. Así que el perdón puede ser hecho, puede llevarse a cabo solamente por medio de Dios y del Señor Jesucristo, y también de nosotros. O
hay dos seres que van, envueltos en el perdón, tanto nuestro Padre Celestial, como nosotros, porque Dios no puede perdonarnos si nosotros no pedimos. Así que debemos de ir a un lugar, especialmente a solas, como dice la Biblia, en nuestra recámara, en nuestro lugar, donde estemos a solas solamente con Dios, y pedirle perdón por lo que hemos hecho, y que nos perdone por lo que le hemos hecho a ciertos seres humanos, a ciertas personas, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a quien quiera que sea. El perdón está disponible por fe, si nosotros lo pedimos, porque Dios dice que Él puede echar nuestros pecados, todos nuestros pecados, en lo profundo de la mar, y no acordarse nunca más de ellos. Bueno, que Dios bendiga su palabra, y gracias por haberte quedado hasta el final, y que no te olvides que el perdón puede llevarse a cabo. Y comparte este mensaje para que muchos puedan ser también beneficiados y bendecidos, y te esperamos en el próximo estudio. Y te esperamos pues muy pronto, y no te olvides seguir estudiando la palabra y orando también por este ministerio, El Camión, que habló Daniel García. Te esperamos en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Adiós.